Tenemos hoy que entender algo que se ha venido quedando quizás por fuera. Tendremos que mirar cuando algunos empiezan a fallar y no siguen caminando, y la Biblia nos manda a convencernos. Hoy vamos a hablar de arrepentimiento, pero no del que tú tienes que llevarte a arrepentirte, aunque algunos ya en las clases pasadas Dios nos ha venido enseñando, sino hoy queremos enseñar, o sea, queremos compartir la carga que Dios tiene con nosotros, que es enseñarnos a producir arrepentimiento en otra persona. Sucede que a veces te peleas para que alguien cambie, a veces disputas para que alguien cambie, y ese alguien no cambia. Y la pregunta es si te gustaría que te forzaran, si te gustaría que te doblegaran a fuerzas, si tú aceptarías una sumisión impuesta. Si la aceptarías, sería a cambio de algo muy grande como la vida, donde solamente el que te humilla y el que te somete te demanda la vida. Si no te sometes, entonces te sometes. Pero mientras que hay un escape de vida, un escape de libertad y de oportunidad, tú no te sometes. Porque sucede, hermano, que para someterse necesitas entender. Y sobre todo Dios, que tiene el poder y toda la fuerza, quitando la vida, ¿por qué no nos ha amenazado? ¿Por qué Dios no nos ha dicho que esto es a la fuerza? ¿Por qué viene Jesús mostrándonos un camino excelente? ¿Por qué viene Él siendo el sustituto de los hombres? ¿Y por qué no nos doblegó? ¿Por qué no es el cristianismo igual que el islamismo? Aquellos que basado en el Corán llevan una fe radical donde si tú eres ateo o no creyente o infiel, o sea, eres llamado infiel, mandan a matarte. ¿Por qué no matamos infieles? Y resolvemos esto de una vez. Y obligamos a todos a amar a Dios y al prójimo. Porque no es legítimo. Porque nadie lo hace. Aunque te digan que lo están haciendo, no es legítimo. Nadie que tú obligues a hacer algo, sabe que cuando lo haga va a ser legítimo. Es como cuando tú demandas amor. ¿Quién puede amar obligado? ¿Quién puede? El amor se conquista. El amor se siembra para luego cosecharse. Por eso amamos a Dios. No que le hayamos primero amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y por eso hoy nosotros estamos. Por tanto, la Biblia habla de algunos que dudan y dice así en el libro de Judas, convencernos. Y de eso vamos a hablar. De aquellos que empiezan a dudar y convencernos. Quizás algo de lo que aquí estamos compartiendo hoy bendiga tu vida en la manera en que tú todavía te falte o tienes que arrepentirte. Quizás, digo. Pero muy probable que no sea para ti eso, sino más bien, si tú estás tratando con personas o estás haciendo, digamos, obediente a lo que Dios te ha mandado, que es a anunciar el Evangelio, y estás teniendo problemas con los hombres que se arrepienten, entonces para ti esta enseñanza. Si estás teniendo problemas con tu hijo que no se sabe arrepentir, si estás teniendo problemas con un hermano o una persona que asiste a la iglesia y tú ves que no cambia, si estás teniendo problemas con tu esposa o esposo y tú ves que no cambia, para ti entonces esta enseñanza. Dios quiere enseñarte a llevar a las personas al arrepentimiento. La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La Biblia está sujetando, fíjense, la salvación a lo último que dice aquí, a alguien que predique. O sea, está demandando que para alguien pueda creer, dice, ¿cómo puede invocar si no han creído? Y luego para creer han de haber oído, y luego para poder oír han de haber sido predicados. Entonces, parece sencillo, pero aquellos que dicen, a mí se me reveló Dios de alguna manera, yo digo, sí lo acepto, pero lo que no acepto es que tú digas que llegaste incluso a la salvación sin nadie que te predicara, o sea, al establecimiento de una santificación, de una madurez. Amado, siempre vamos a necesitar a alguien porque así lo ha dicho Dios. Dios ha transmitido esta palabra de persona en persona, de persona que lo ha vivenciado en persona que lo ha vivenciado, y uno traduce y uno recibe y uno transporta esa verdad. Por tanto, desde que Dios peleó por las Escrituras, sí la peleó para que se pudiera escribir fidedignamente, pero luego dejó el mandamiento de comunicarla a unos santos. Por tanto, existe la tradición escrita, que es la que Dios guardó, a pesar de que la quemaron, a pesar que la persiguieron y la prohibieron. Aún así siempre hubo corazones corajudos de Dios que la escribieron, tradición escrita. Pero luego hubo otros valientes que Dios le dijo, ahora tú transpórtala, llévala, compártela. Y hubo otros obedientes que la compartieron.
De manera que Dios ha peleado una batalla muy fuerte para que la Biblia nos llegue a nosotros. ¿Cómo lo vamos a suplantar ahora por idea de hombre o por dogma de iglesia? ¿Cómo vamos a poderla poner de espalda? ¿O cómo vamos a poderla cerrar y negar porque alguien me lo predica que yo, digamos, esté en disputa con él? Mira, amado, cuando alguien, aunque sea tu peor enemigo, te esté diciendo algo que sea bíblico, termina ahora contigo. Puede ser un niño, puede ser un ateo, puede ser un gnóstico. Amado, si está bíblico y coherente, por supuesto, con la hermenéutica sana, pues, amado, es palabra de Dios. Así de tácito, así de frío, así de cortante. Por tanto, van a ver aquellos que predican y eso tienen que entenderlo. ¿Qué implica, por tanto, que haya personas que van a predicar, que van a llevar almas a arrepentimiento? Pero el arrepentimiento ya en las semanas pasadas estuvimos compartiendo que es un cambio de mente. Es metanoía, cambio en la mente. O sea, una suplantación de unos argumentos sobre otros en donde tú decides obedecer a los síntomas. Por tanto, como hay que suplantar argumentos, entonces realmente implica que ocurra algo en la mente de quien tú le estás predicando. Bueno, si tú quieres que alguien se arrepienta, tienes que implantar algo en su mente para que ese algo prevalezca sobre lo que ya traía implantado y esa persona pueda arrepentirse. Si tu esposa no te cree y no está aquí hoy, si tu esposo no te cree y no está aquí hoy, y tú quieres provocar un cambio, recuerda, tienes que suplantar algo que está en su mente, lograr esto, por supuesto, con tres formas, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, con la sabiduría bíblica, ya, pero tienes que lograr vencer un argumento que le ha dado hasta hoy vida, equivocada, errónea, pero se ha sostenido con esos argumentos. Ese es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que cuando tú quieras provocar en alguien un cambio genuino, no forzado, no manipulador, si tú quieres, le dices a tu esposo, si no vas a la iglesia te boto a la casa, y él va a venir para la iglesia, pero tú sabes que eso no es genuino. Tú sabes que eso no es. Si tú quieres que tu hijo venga solo, aun cuando tú andes mal y tú no vengas, tú tienes que lograr poner en su mente argumentos que para él sean válidos, que para él tengan importancia. Amado mío, ¿por qué tú crees que estamos en la era de la tecnología provocada por un aturdimiento? O sea, provocando el diablo un aturdimiento. ¿Por qué tú crees que es porque el diablo quiere tanto entretenimiento? No, hermano, vamos a entenderlo. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, que sabemos que es el diablo, y mira en minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Es importante que tú entiendas que la batalla que está llevando el diablo es en la mente. ¿Para qué? Para que la mente del hombre esté embotada y no puedan ser puestos allí los argumentos correctos, los cuales marcan un cambio de su mente. Mientras que él tenga un código en la mente equivocado, él no puede arrepentirse. Él puede verte gritar, él puede ver que su vida va mal, pero no por eso va a dar el cambio, el giro que tú quieres. Y es ahí donde nosotros nos ofuscamos, porque muchas veces carece de alguna de las tres. O quieres hacerlo fuera del tiempo, o sea, o quieres hacerlo a la cañona, cuando tú quieras, y no cuando hayas orado. Quieres hacerlo sin Dios. No te has atrevido a orar suficientemente para que eso Dios sea quien lo marque. 2, no te has atrevido a revisar tú. Tú no has visto si lo que tú vas a predicar en ti ha funcionado, no sea que pases una cosa que por dentro el otro diga, ¿cómo en ti no ha funcionado? Y 3, no te has superado. No has ido a documentarte, no has ido a un estudio docente, no has ido a un estudio académico, no sabes plantear una verdad, no sabes fundamentar una verdad, quieres que te obedezcan en algo que tú ni entiendes. Entiéndelo, es difícil seguir a alguien que ni lo entiende. Cuando atrás viene un gurú y te dice, tú quieres que se funcione, mira esto y funciona. Y tú lo ves, será erróneo, pero está muy convencido. Será un disparate, pero mucha gente sigue ese disparate. Y para esa otra persona funciona. Entonces, la gracia que han mostrado algunos no es otra cosa que tiempo de formación, de estudio, de docencia. Y algunos dirán aquí, entonces hay que ser un erudito. Amado mío, parece ser que depende de quien predique tanto como de Dios que quiera. Entonces, ambos elementos van juntos. Dios que esté actuando con la gracia, el portador que tenga una vida de testimonio y de gracia, y 3, que tenga conocimiento para poner nuevos pensamientos que valgan más que los viejos. Entonces, esa hipocresía de culpar mucho al duro que no se ha arrepentido, Dios quiere que la cambien. A veces es que no han tenido quien le haya puesto bien claro el testimonio o bien claro la palabra. Repito, el hombre sigue siendo culpable por no creer.
Pero esa, como es culpa de él, podemos decir, Señor, es duro y punto de corazón. Duro de corazón. Pero ¿y si no es así? Yo prefiero que nos enteremos ahora en la tierra aquí, que ha sido también por parte nuestra, para que no nos enteremos en el cielo. La que quede por la pureza del punto, esa se la arreglará él con Dios. Y de esa podremos lavarnos las manos. Pero si hay una parte que compete a nosotros, que no se ha podido arrepentir o porque no hemos tenido la gracia de Dios de invocarle antes de decir, Señor, quiere tratar, Dios, cómo y cuándo tratar. Señor, ven, produce un sueño, produce un quebranto, una experiencia quebrantadora. Dios, dime el momento. Y Señor, para cuando ese momento llegue, ayúdame a prepararme, necesito dar argumentos. Si tú no has tenido esa gracia, esa cualidad, y ese se de prepararte, muy probable también tengas que condenarte por no haber producido un arrepentimiento serio. Entonces, Dios quiere darnos a nosotros la gracia para llevar a los pecadores al arrepentimiento, pero tiene que haber argumentos serios. Tienen que haber argumentos válidos, tiene que haber una vida real donde tú le puedas decir a aquellos que tú quieres que se arrepientan qué es lo que quiere Dios de ellos. Eso es algo que el malo va a tratar de obstaculizar. Va a tratar de poner allí que no te puedes arrepentir, que es difícil, que en el mundo eso no funciona, que eres el único, que todos están en tu contra y por tanto por allí no va. Edith, por favor, si quiere pasa manualmente porque ahora, a ver, se fue la señal, pero no quedó, gracias, déjale. La primera prueba de que el diablo va a obstaculizar esto, hermano. La primera prueba de que tú tienes que ver cómo eso el malo va a tratar de ponerlo muy en contra, es la siguiente. Por ejemplo, cuando Eva fue tentada, ¿qué dice la Biblia que pasó? O sea, pasó que Eva tiene un diálogo y en su mente empiezan a caer nuevas ideas equivocadas, ideas torcidas con respecto a Dios, con respecto a su ley, con respecto a sus apetitos. El diablo ataca sus apetitos, los agiganta, los pone fuera de rango, pone a Dios como malo y hay una batalla mental en Eva. Hermano, el diablo no afectó la carne de Eva, el diablo no afectó el árbol, el diablo no afectó la sociedad, afectó su mente. Esto nos dice a nosotros que el campo de batalla del diablo desde el principio es la mente. Por tanto, si tú tienes que evangelizar a Eva hoy, muy probable que tú tengas que, no le puedes decir, Eva, arrepiéntete porque estás peleona y tú tienes celo, Eva, y tú tienes... No, todo eso, déjalo a un lado, que eso son consecuencias del pecado. Dile, Eva, vamos atrás. Eva, Dios sí es bueno. Y cuando dijo que el que coma del árbol moriría, lo iba a cumplir. Él no miente, él no es mentiroso. Primera mentira arrancada. Segundo, Eva, el árbol no era rico para comer, porque lo que te produzca muerte eterna no es rico. Aunque sepa rico en el paladar, Eva, tú no puedes cambiar tu eternidad por algo que pueda parecer rico en el paladar, porque puede ser venenoso. Y por último, Eva, nunca vamos a ser como Dios es, Eva. Eso fue una mentira gigantada, Eva, que te puso el diablo. Eso de que seréis como Dios es una trampa. Te vendió una mentira, Eva. Después que tú le ayudes a Eva a entender todo lo que el malo le sembró al revés en su mente, es que podrás llevar a Eva, entonces, aún decirle, Eva, ya basta el grita, la vida de gritería, de celo, de afanes, la vida sensual, Eva, la vida loca. Eva, arrepiéntete. ¿Con qué, Eva? Con lo que te estoy diciendo. Dios sí es celoso y justo, Dios sí cumple la palabra. Tú tienes tu mirada agigantada por lo que el diablo te hizo creer. Por tanto, cuando Dios dice en la palabra, en el libro de Isaías 55, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, está hablando de que hay pensamientos que están del pasado, que para provocar un digno arrepentimiento el hombre tiene que dejar. Amados míos, créanme, como pastor veo cómo subyacen en la vida de muchos que se demoran en dar los frutos adecuados, los pensamientos del pasado. Cómo tu vana confianza en ti, en lo que tú has creído del pasado y en tu código, te demoran el crecimiento, te atrasan el crecimiento, te arrastran. Y hasta tanto tú no entres en un conflicto literal y tangible contra esos pensamientos, tú no quitas ese obstáculo, no creces. Por eso a algunos les digo, amado, tienes que mirar y creer. Y muchas veces no te va a dar tiempo a llegar a una conclusión a tiempo en lo que el diablo te confunde. Por tanto, hazme caso, o hazle caso a este hermano, o a aquel que lleva tiempo. En lo que recibes toda la luz y la claridad, coge al menos el núcleo. ¿Por qué? Porque aquel lo está viviendo bien. Porque a veces soy un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hasta que tú cojas la clase, pero es importante que suplantes los pensamientos. Porque Dios lo que quiere es eso, que el hombre impío deje su pensamiento. ¿Por qué? Dice, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si no lo haces así, hermano mío, si no lo haces así, es muy probable que termines destruyéndote.
porque allí va a caer siempre una y otra vez en la misma duda. El segundo ejemplo que podemos mostrar es el siguiente. La Biblia dice en Juan 8:48 que Jesús acusó a los fariseos, dice, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, cuyos deseos vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque él es mentiroso y él es padre de mentira. ¿Cuál es el análisis, hermano? En esa naturaleza que Jesús está mostrando al diablo, lo único que reduce es padre de mentira, desde el principio miente. Pregunto, ¿cuál es el lugar donde yacen las mentiras? ¿En el hígado, en el riñón o en la mente? En la mente. ¿Dónde el diablo pone las mentiras, aquellas cuales él acusó a los fariseos de ser hijos del padre mentiroso? En la mente. Si le vas a predicar a un fariseo, ¿qué tienes que decirle? Fariseo, tienes algo en la mente que te hace ser así. Te voy a ayudar, te voy a mostrar la compasión de Dios. Esto no es así. No es ni tu partido, ni tu gloria, ni es la kipá, ni son los mandamientos que tienen en la frente, ni son tus filacterías, ni son tus salutaciones en la plaza. Tienes que morir, tienes que entender que Dios es el que tiene que ser aplaudido, no tú ni tu grupo. Si tú no le pones al fariseo claro los pensamientos en su mente, no podrá producir un arrepentimiento. Por tanto, ¿dónde el diablo siembra las mentiras? En su campo de batalla, que es nuestra mente. Para tú llevar a tu hijo a un cambio, amado mío, créeme, ya nos aventajó TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Ya nos lleva la batalla, pero súper en desventaja, porque son 24/7 con TikTok, YouTube, Instagram y Facebook, contra 1/7. Es imposible. Hay demasiada siembra para tan poca entrega al arrancar y desmentir y poner y suplantar. ¿Cómo podrá arrepentirse un joven que tiene lleno el disco duro, lleno el disco duro de mentiras? Recuerden, el diablo ha cegado el entendimiento, lo ha minado. Tendrás que dedicar un tiempo para que esa persona entienda argumentos. Tendrás que disponer un tiempo, tendrás que cautivarle, tendrás que impresionarle, tendrás que comprarle un ratico para que ellos quieran dedicarte un tiempo. Si no, hermano mío, en el pecado seguirán ellos en su esclavitud. Tercera prueba. La Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestros malos deseos nos arrastran, dice en Santiago 1:14, y nos seducen, y después cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz la muerte. El análisis y la pregunta, ¿dónde es que ocurren los deseos? ¿Es el páncreas? ¿O son los ganglios? ¿O son los ojos? No, amados, esos son sensores. Esos son medios por los cuales puede entrar alguna imagen o alguna palpación o algún gusto. Amado, empieza en nuestra mente. En el código que tú tengas en la mente, fíjense cómo es que algunos creen que los gustos se generan en el corazón. Los gustos se generan en la ideología. ¿Puede alguien decir que toda la parafernalia y la inmundicia que pueden hablar del mundo LGBTI es realmente bueno o rico cuando los sensores no están ni como ellos lo disponen ni donde ellos dicen que están? Amado, viven completamente perversiones, pero hay un tonto que llega a decir y a creerle el discurso cuando dicen, eso es riquísimo, eso es rico, y conforme cree que es rico, así lo va y lo practica. Amado mío, la trampa está ahí para los tontos, pero no porque sea rico, pero luego llegan a creer. Un niño musulmán llega a creer que es bueno y es rico, y hasta se sacia cuando se mata a uno degollándolo. Y un niño en edades primarias o edades secundarias islamista puede sentir gozo, puede sentir alegría cuando está degollando a un ser humano, cuando le está cortando el cuello, cuando está soltando sangre. Y está diciendo una consigna y se está sintiendo feliz. Los gritos que vimos de Hamas, las llamadas de los muchachos que mataban israelitas en este último 7 de octubre, en el 23, hermanos, lo dicen. Papá, mira, buscando el orgullo. Papá, mira cuántos he matado. Mira aquellos como los quemé. Mira aquellos, papá, buscando el aplauso del Padre. Completamente adoctrinado. El mundo dice, qué malos son. Bueno, sí, son malos. Pero esa es su doctrina. Así que eso de que, ay, no, yo no puedo matar porque no siento, porque está en tu código. El día que en tu código esté que matar es rico, bueno y se disfruta, vas a matar. Según lo que esté en tu mente, así tú te comportas. No creas que para todo el mundo matar es malo, ni es difícil, ni duele. No, hay personas que disfrutan ver la sangre correr. Hay personas que son así completamente desprendidos al, no me mate, déjame vivir, déjame vivir. Oye, cómo grita. Que no les preocupa, que hasta lo pueden disfrutar. Y hay personas que ya tienen trastorno
los cuales pues, pueden ser muy inhumanos, pero así lo vemos. Por tanto, el análisis es que el diablo, hermano, los malos deseos, el mundo del pecado entra por la mente. Así que cuando tú tengas que ver qué está pasando o qué está haciendo en el corazón de aquel que no se arrepiente, empieza por pensar, hay un pensamiento que no ha sido reemplazado. Y si alguien decide cambiar sin reemplazar esos pensamientos, no se arrepintió bien. Repito, si alguien decide cambiar y no ha reemplazado esos pensamientos, no se arrepintió bien. En el camino le sale. Los está apagando, los está reprimiendo, los está ocultando, pero no han sido suplantados por nuevos. El único modo que una persona se arrepiente bien y dignamente es que entienda que su mala vida, su mal proceder está mal para con Dios y que los castigos y consecuencias que tendrá es precisamente porque están contrarios al Creador y al diseño. Y entonces los pueda suplantar por los pensamientos que están bien. Vuelvo. Una persona tú logras que no vaya a discoteca, fiesta, baile, tome, beba y se vaya al mundo. Y ya no lo hace porque tú le dices que son malos. Esto no se está viendo. El break para arriba allí. El de acá. Bájalo y súbelo, por favor. Ya, ahí. Espera ahí, a ver. Ya. Gracias. Si tú ves que una persona no se está cambiando y tú le dices, ya deja de fumar, por ejemplo, no vayas jamás a la discoteca o ya no hagas tal cosa y logras que lo haga, hermano mío, no se arrepintió. Por ti, tú le dijiste que era malo y él dice, bueno, dicen que es malo, yo no voy más, no lo hago más. Pero él no ha entendido por qué es malo. Y si lo hiciera, va a tener una tentación durante mucho tiempo en su vida con ese pecado que dejó, supuestamente que lo dejó. Porque él no ha entendido ni qué era lo malo, ni qué es lo bueno que debiera estar haciendo lo que ya no va a la discoteca. ¿Por qué es malo? ¿Cuánto malo es? ¿Cuánto castigo mereciera? No tiene nada de eso. Su fundamento está anclado en que dice él que es malo y que si lo sigo haciendo no voy al cielo. En su mente no hay un pensamiento que ha suplantado otro. Él dice ya, a partir de hoy yo me decido guiar por su código. Dicen que es malo. Si en el camino alguien le dice, te engañaron, va a decir, como perdí tiempo, me lavaron el cerebro. ¿Cómo lo pude seguir? ¿Qué tonto fui? En cambio, cuando sean sus argumentos de por qué es malo, qué tiene de malo, cuán malo es y qué castigo merezco, hermano, no va a haber nadie que lo confunda. Nadie. Así que, por último, el cuarto argumento es esto. La Biblia dice en 2 Corintios 10:4 que las armas de nuestra milicia, dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, versión internacional, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que se someta a Cristo. Pregunto, ¿por qué no derribamos las fortalezas con exorcismo? Si son fortalezas de Satanás, ¿por qué no exorcizamos a Satanás y la persona queda libre, limpia y en el camino correcto? ¿Por qué no le sacamos los demonios a la gente y ya se salvan? Debieran salvarse. Basta con quitarle el demonio, ya se salvan. No, hermano, no es así. No tienen los argumentos correctos. Nadie ha pagado el precio de poner los pensamientos correctos. Nadie se ha tomado la paciencia de explicar una y otra vez. Todos se cansaron, todos lo destruyeron, lo abandonaron, lo destituyeron. Todos dijeron, ya eso no va a cambiar, déjalo ahí. Nadie. Hasta que viene una persona, un cristiano, se toma el tiempo, lo ve digno, lo ve posible a salvar por Dios, Dios capaz de amar y abrazar a esa persona, y empieza a volver a explicarle. Empieza a pelear esos argumentos. Aquí lo que dice es que derribamos los argumentos y toda fortaleza y toda altivez que se levanta contra Cristo. ¿Cómo tú derribas un argumento? Haciendo una apologética, haciendo una defensa de la fe cristiana contraria a esos argumentos que están implantados en el pasado. Si tú no derribas esos argumentos así, la persona no puede arrepentirse. Así de sencillo. Si le damos un culto con muchos gritos, con amenazas de infierno, y lo ponemos a temblar y a llorar aquí, no se arrepintió. Si se fue para la casa y te dice, sentí una cosa en el pecho que se me iba a reventar, lloré mucho, me temblaban las piernas, cuando el pastor gritaba, yo sentía un caliente,
Yo sentía que el infierno me tragaba. Escúchame bien, no se arrepintió. Y a nosotros nos gusta que pasen esas cosas. Pero hermano, tiene que ser después del cambio de mente. No puede ser antes del cambio de mente porque es literalmente falso. Que tú lleves a una persona a un grito, a un éxtasis, a un temblor, que tú le grites ¡infierno! La gente puede coaccionarse. ¡Ay, yo no quiero el infierno, no quiero el infierno! Pero no sabe ni cómo, ni por qué, ni cuándo. No entiende qué no solo lo que está haciendo, ni incluso lo que está pensando. No entiende. Entonces tú le dices, deja las amistades, está bien, dejo esta, agarro esta. Y estas son peores que las que dejé. No entiende, amado, no lo está llevando. Entonces, por eso es que Jesús nos mandó a enseñar, no solo a predicar. Esas fortalezas, hermano, que la Biblia habla en 2 Corintios, son fortalezas de Satanás, que se derriban con argumentos, no con exorcismo. Las fortalezas son argumentos donde la persona dice, yo toda mi vida he creído, hazle bien y no mires aquí. Eso es una fortaleza. Y el diablo va a atrapar a esa persona y va a decir, ¿por qué Dios me va a condenar si yo desde chiquitico mi mamá me enseñó, haz bien y no mires aquí? Y yo soy una persona buena y yo lo practico. Eso es una fortaleza. Ese pecador se ha enclaustrado, se ha protegido ante la mentira del diablo y que porque él hace el bien, no merece nunca juicio ni castigo. Y tú tienes que venir a pelear contra esa fortaleza y decirle, mira, ven acá. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno. ¿Con cuántos huevos podridos te comerías una tortilla? No con ninguno. Ok, con uno aunque sea de 10. No, ni uno. Con la mitad de uno, un huevo podrido. No. Con un cuarto de uno. No me lo comería. Yo te digo igual en tu vida. ¿Tienes pecado? Bueno, todos lo tenemos. Con un huevo podrido tú me dices que no te comes una tortilla. Dios no se come tu vida con ese único pecado que tú dices que tienes. En 80 años. No, pero todos hemos pecado, por eso vino Cristo, porque todos hemos pecado. Pero imagínate, entonces no va a entrar nadie, van a entrar aquellos salvados y santificados por Cristo. No porque han hecho bien a todo el que quieren y han bien y no mires a quién. Tú tienes un código erróneo, tú tienes una información de tu mamá de ser bueno o buena en tu fuerza, y los buenos y las buenas se van a ir al infierno porque son buenos en su fuerza y no le dan gloria a Cristo los buenos ni las buenas. Ellos son buenos y yo le hago bien a todo el que puedo y por tanto Dios que me aplauda a mí. Y que nadie vaya a aplaudir a Dios, porque soy yo el bueno. Así que tu código te va a llevar al infierno. Y usted no fuma, ni bebe, ni mata, ni roba, ni miente, ni hace nada. Usted lo único que es una persona envanecida, ladrón de gloria. Usted es una persona que se cree bueno. Y estamos hablando del más puro de entre los humanos en la sociedad. Dime tú cómo no le podríamos probar a aquellos que además de todo eso tienen una lista negra de pecados. Amado mío, todo lo resumió Dios en pecado para que no haya ninguno que se jacte en su presencia. De manera que la Biblia dice que la salvación no es por obra, sino por fe, para que nadie se jacte, nadie se gloríe. Pero hay muchos que se jactan. Entonces, tú tienes que llevarle al razonamiento. Ese es al bueno socialmente. ¿Cuánto más tendrás que argumentarle a aquellos adictos a cuánta red hay, a cuánta basura en el mundo hay? ¿Por qué tales procederes y manifestaciones en su vida son pecaminosos? ¿Cómo tú le pruebas a un padre que ha sido mal padre y dice, yo todo lo que he hecho es trabajar por mis hijos? Ahí está tu maldad, papá. Que tu hijo no quiere trabajo, tu hijo quiere tiempo. Ahí está tu maldad. Pero es que eso fue lo que me enseñaron, que el hombre es una máquina de trabajo, mal enseñado y mal aprendido. Tus hijos necesitan tiempo. Y si para darle tiempo se come peor, habrá que comer peor. Pero yo te garantizo que si tú le ruegas a Dios trabajar para comer dignamente y darle tiempo, Dios te da la gracia y lo hace los dos. Pero tú tendrás que llevar a ese hombre que supuestamente se ha dedicado a trabajar toda la vida por el bien de su familia a decirle, usted, señor pecador, tiene un gran pecado que resolver antes de morirse. Y es que usted abandonó a su familia. Yo, jamás, yo no abandoné a los míos. Sí. Hemos visto personas que no han llevado a su familia a un parque. Los hijos han llegado a los 20 años, no han ido a un parque. La Habana, yo recuerdo cuando estaba en la maqueta de la ciudad, le preguntaban mucho a ellos, no. Al balneario, al acuario, no. A tal parque, no. A tal manzana, no. A veces ando por lugar de La Habana y veo parque y digo, mira, este me faltó, no traje a mis hijos. Yo no sabía que este parque había. Había cartelero, no había ni un programa y alguien me dijo, pero eso es del mundo. Y dije, no, yo ando buscando opciones para llevar a mis hijos. Alguien viene un día y dice, como tú conoces La Habana, es que busqué opciones, es que andaba buscando formas.
de pasar tiempo, de que se entretuviera, de que nos riéramos, que jugáramos, que nos tomáramos fotos. Otros estaban ocupados en otra cosa. Tiempo, hermano. ¿Cómo vas a llevar tu arrepentimiento a tu familia? Es cambiándole argumentos que el diablo ha puesto allí como fortaleza. Yo nunca he matado a nadie, no hace falta eso para irte al infierno. Está en la mente un argumento equivocado. Está en la mente el argumento erróneo que te hace llevar. Por tanto, la meta, hermano, realmente es lograr suplantar los viejos pensamientos. Hasta que tú no vayas a ver a una persona con los pensamientos viejos suplantados, no te detengas. No has llegado a la meta. Tendrás que dedicar más tiempo, más miércoles, más jueves. Tú tendrás que ocupar otros momentos, quizás cambiar el formato didáctico. No es en un aula sentado, pupitre, libreta en mano. Tendrás que llevarlo al taller, tendrás que llevártelo al trabajo, tendrás que ir a su casa un día a trabajar con él, tendrás que invitarlo a comer, tendrás que generar el escenario donde tú sabes que ocurre su fallo para decirle, ves, ahí es donde está fallando. Eso es lo que estás haciendo mal. Esto que dijiste es lo que significa tal cosa. Tienes que cambiar eso. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo porque tú crees tal código, tal pensamiento, y no va por ahí. Hermano, el mundo está lleno de códigos. La fortaleza del diablo. Códigos de hombría, supuestos códigos de honor, supuestos códigos de familia, supuestos códigos de socio, de sociedad, supuestos códigos de amistad. Por donde tú salgas, salgo yo. Hoy hasta la muerte. Hay códigos erróneos. Hasta la muerte no, hasta que Cristo no sea deshonrado. Yo voy contigo hasta la muerte no. Mientras que Cristo esté limpio. Cuando Cristo empieza a mancharse, amigo, ya el código aquel de tú y yo hasta afuera ya no juega. Los códigos esos de tú y yo hasta la muerte no juegan. Ni con mi esposa, ni con el esposo tuyo. Tú tienes que decirle, esto va hasta aquí. Porque yo tengo claro aquí los códigos. Después de que tú y yo nos separemos de esta tierra, ni tú me ves a mí, ni yo te veo a ti. Y muy tonta o tonto seré si después de allá pierdo lo eterno por jugar contigo una complicidad. Ya tengo códigos implantados y conforme a ello tengo que arrepentirme. Ando en luz porque he entendido eso. No puedo jugar a caminar un día en tinieblas. Me voy a perder. Y tú no me vas a poder salvar el día que me pierda. Así que muchos códigos erróneos, códigos económicos, códigos de empresa, códigos sociales, códigos políticos, códigos de mafia. Hay quien quiere ser cristiano sin suplantar los códigos que tiene y son códigos de mafia. En el Partido Comunista hay códigos de mafia. En todos los partidos de la mafia hay códigos de mafia. Y tú tienes que saber que hasta que no sean suplantados por los códigos verdaderos, hermano, no se han arrepentido. Y si cambian un poquito, van a estar así hasta que alguien de su partido los vea o los conozca. Y van a estar asustados. Cuando alguien los vea, que los conozca, van a entrar en crisis y van a pecar. Así le va a pasar a todo aquel que no ha suplantado los pensamientos. Por tanto, esa es la meta. Tienes que lograr primero que eso sea vivirlo. Y cuando la persona lo viva porque ha entendido y le han sido suplantados los pensamientos, lo predique. Si ya dejó el cigarro, ya sabe que hay alquitranes, que hay cáncer, que el vicio es un egoísmo. Para tú tener un vicio, tú no puedes tener un vicio si no eres un egoísta. Porque el que va al vicio va para una satisfacción propia que le importa poco al mundo al revés. Hay vicios que confunden más porque son vicios al trabajo. Hay vicios a proyectos, a mi sociedad, a mi ego, a mi perfil, a mi canal. Hay vicios para mis clientes y por mis clientes abandono todo. Por mi trabajo, pero hay personas que trabajan mucho y ganan poco porque su ídolo es el trabajo. Dice, pero ¿por qué le dedicas tanto tiempo? Eso ni te da dinero. Yo no trabajo por dinero. Es que me gusta, es que lo disfruto. El egoísta es una persona que necesita arrepentirse. Entonces tú tienes que explicarle que tú vas a ver en él un arrepentimiento, porque los hay metido en la iglesia hasta volado, cuando él no solo le ponga un stop a su trabajo, sino cuando además le predique al mundo y le diga, yo estaba en una gran trampa. Y se atreva a decírselo a otro. Si no se lo dice a otro, todavía no está convencido. Porque si hay una cosa clave en uno, es que cuando uno se convence de algo, uno lo habla. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo tengo que mandarte a ti a predicar o hablar lo que te ha pasado, lo que has vivido, no es falso. En la religión se estila usar unos tratados donde le dicen a la gente, cree en el Señor, cuatro pasos para alcanzar la vida eterna. Arrepiéntete, créelo, congrégate en una iglesia y sal y predícaselo a otro.
Ya, con eso eres salvo. Igual que los testigos. Si yo tengo que mandarte a decirle a otro lo que ha pasado en ti, eso no funciona, eso es falso. Pero yo voy a estar cerca de ti cuando tú estés con otro y yo voy a oír de qué tú vas a hablar. Si tú no hablas de lo que te ha pasado y lo engañado que estabas, hermano, tú no te has arrepentido. Y tú no le puedes hablar de lo engañado que estaba el homosexual, que hoy es tremendo engaño. Tú tienes que hablar de lo que tú cambiaste, de lo que se cambió en tu cabeza. Si tú vienes acá a hablarle a una persona de los muchos que van a tu iglesia y de lo poderoso que fue el culto, como algunos yo les decía, el poderoso que tiene supuestamente el pastor, el showman, porque nada más es él el que hace los milagros. El resto de los creyentes, ninguno hace milagros, ninguno tumba a nadie, ninguno. Son marionetas, son personas bajo el efecto mesmerismo, pero ninguno tiene ese poder. Y con todo eso invitan a otros para que vengan a ser hechizados en el poder supuesto del mesmerismo. Eso, amado mío, tiene que tener un cambio, pero lo va a tener cuando tú le expliques a esa persona dónde está tu poder. Tú vas a buscar poder y resulta que encuentras un showman dando poder allá adelante, pero ¿y el tuyo cuando llegue? ¿Cuándo eres tú el que supuestamente, si eso fuera poder, porque eso no es poder, tumbar gente y hacer el show, ¿cuándo se manifestará el tuyo? Siguen trayendo adeptos a caer en eso. Por tanto, cuando tú entiendas que lo que has vivido estuvo mal, tú lo vas a hablar y vas a dar el testimonio de lo que tú creías. Es que yo creía esto. Por eso es que tenemos que ver muchos de aquellos que han salido, cuando han salido supuestamente de grupos de partido y eso, y dicen que ellos fueron obligados. Si tú ves a un comunista cuando deja de serlo, dice, no, es que a mí me obligaban. Sé honesto. Sé honesto, no es verdad que te obligaban. No te mandaban. Si te hubieran dicho, tírate ante un carro y déjate matar, a lo mejor no. A lo mejor no. Pero si es tu convicción, no hay ni que pedírtelo. Porque a un musulmán tú le dices, inmólate por Alá y se llenan de dinamita. Mira, se llenan de dinamita. Y no hay que amenazarle, decirle, inmólate. No, no, no. Las madres lo crían, engendran. A los niños lo enseñan y cuando es parte de tu ideología, no hay que obligarte. Cuando tú ves un judío, el islamita dice, ay, si yo tuviera ahora una dinamita, ahora mismo, hay que me preste una, me la meto aquí adentro, voy y lo abrazo. Nadie tiene que amenazarte para hacerlo porque está en tu cabeza. Así funcionan los argumentos. Cuando un argumento está en tu mente, tú lo haces. No hay que amenazarte. Si yo te tengo que mandar a predicar o a decir lo que pasó en tu vida, es que no ha pasado. Porque cuando pase, el fruto genuino y natural es que tú lo vas a decir. Así que aquellos que dicen, a mí me obligaban, mentira. No, tú sabes, yo era militar. Mentira. Tú tenías un pensamiento, o a ti te gustaba, porque eras así de malo, o eras lascivio, o eras autoritario, o eras dogmático, o eras fascista, o eras exigente, y ese era tu dogma. A lo mejor culpa no tienes en que no lo aprendiste en el vientre. No fue el cordón umbilical quien te lo enseñó. Ahí tenemos que encontrar culpables en tu familia, en los primeros que te rozaron o en la escuela, pero nadie está obligado. Y lo sabemos porque hubo gente que fueron disidentes cuando la revolución fue más fuerte. Sabemos que hubo opositores cuando el comunismo estaba muy bruto. Y hubo gente que dijeron, no me rindo, no me arrodillo. No creo eso, no lo acepto, no lo pruebo, no lo creo. Y esas personas, amados, pudieron ir a la cárcel y dijeron, no importa, estoy en la cárcel, pero soy libre. Por tanto, no puede decir nadie que está obligado. Ni el que está en la droga está obligado, ni el que está en el baile, ni el que está en la moda, ni la mujer que dice, no me puedo cambiar de ropa. No es que no pueda, es que no quieres. Pero yo te voy a explicar por qué si eres una ramera. No es que pareces una ramera. Yo te voy a explicar cómo viste la ramera, cómo camina la ramera, cómo hablan, cómo miran. Y eso es una ramera. Si tú lo haces así, tú lo eres, aunque tú no te lo creas. Y Dios dice esto para este tipo de mujer y para este tipo de hombre, etc. Tú tienes que explicarle esto. Eso tiene que ser dicho. Son argumentos. Ella te va a decir, es la moda, es la edad, a todas nos gusta, los hombres nos obligan, la sociedad es así. Ella tendrá nuevos códigos y esos son sus argumentos, esas son sus fortalezas, las que el diablo les ha armado para que ella se guarde y se meta ahí. Y tú tienes que derribar esa fortaleza. No, querida, no es verdad. No, muchos matrimonios se han divorciado por ti, querida ramera. No, yo no soy ramera, yo lo que me gusta vestir así, yo he tenido un solo novio en mi vida. Usted es una ramera. Un solo novio en su vida. Usted le gusta enseñar, y usted le gusta seducir, y usted le gusta arrastrar el morbo. Usted es una ramera, y tiene espíritu de ramera. Y eso tienes que entenderlo.
puedes mantenerlo. Es tu decisión. Lo que quiero es que entiendas que es tu decisión. No estás obligado. Y que cuando quieras puedes arrepentirte. Empieza a dar por sentado que esta es la verdad y ajusta esto en tu vida. Y al tiempo esa mujer le dirá al mundo, yo era una ramera. Yo un día entendí que mi actitud, mi andar era de ramera. Además era desvergonzada, además era descarada, además era sin valores. Y yo había provocado divorcios, y yo había provocado celos, y yo había provocado tentaciones. Yo era una ramera. O sea, que la idea de la obligada o obligado, el del sin culpa, se la quitan. Si Dios está tratándolo y tú has ido en el tiempo de Dios, hermano, ese pecador o esa pecadora se arrepiente. ¿Qué es arrepentir? Es decir, ya va. Y aunque la madre diga, mi hijita, ponte la licra que te queda muy bien, y va a decir, mamá, no. Tú no vas a decir, oye, cámbiate que ya tú eres cristiana. Lo que hace la religión, que después de cañonearte la mente para hacerte creer que eres cristiano y salvo, después que no lo eres y vienes como lo que eres, que vienes como impío al culto, te dice, a la iglesia no se viene con esa ropa. A la iglesia no, esa persona todavía es impía y a donde quiera va a ir con esa ropa. Por eso es que siempre les digo a los hermanos, nunca critiquen a nadie por la ropa. Esperen el cambio, porque cuando cambie y se arrepienta, va a cambiar la ropa. Y si no ha cambiado la ropa, ahí tiene la prueba. Pero si tú lo obligas, se nos infiltra, se cuela, se viste de fariseo. Si te mira y te copia, lo perdimos. Amado, a todos los que Dios nos ha tratado. Porque ¿qué ustedes creen? Que la vanidad, el buen vestir, de eso nos pasa. No, primero nos pasa todo. Todos los niños llegan a la adolescencia y empiezan a cambiar. Hasta ayer andaban casi desnuditos en la calle, no le importaba el moco, el churro, y el padre, oye, ven, que está sucio, ven, que ponte ropa. Y de pronto empieza la presunción. Un cambio normal de la edad, donde si no pasa, está enfermo, hay que cambiar, hay que llevarlo a los médicos. Le tiene que llegar, porque la edad es la formación de la personalidad, donde él empieza a pensar cómo me veo. Donde él empieza la competencia, donde él empieza a sacar virtudes, donde además su cuerpo empieza a cambiar. Y todo eso que es naturalmente sano, no maligno, ni bueno ni malo, sino que es natural, llega a una edad donde viene ahora sí la información. Y viene alguien pervertido y le dice, saca más, muestra más, embellece más, exhibe más, publica más, para que todos te adoren. Ya esa es la perversión del diablo. Ese es el argumento que tú el día que quieres que se arrepiente tienes que venir a combatir. Y decirle, bonita está, gordo, fuerte, blanco, flaco eres, en eso no tienes pecado, eso te lo dio Dios, no hay pecado en eso. Pecado está en explotar eso con estos códigos, y estos códigos tienes que arrancar. No es tuyo, no te pertenece, no lo puedes explotar así, no puedes usarlo para destruir. Así que un exorcismo puede ser que sea necesario, puede que sí, puede que no, pero yo le garantizo que lo que sí es sí o sí necesario es la predicación de argumentos nuevos. Eso no tiene cambio. Los argumentos nuevos tienen que suplantar los viejos. Si no los suplantan, la persona sigue ahí. Da trabajo, es ahí donde está el diablo. Sacar un demonio, hermano, relativamente fácil. Demonio en el nombre de Jesús, sal. Relativamente fácil. Con que tu vida esté llena de Dios, ya. Pero llevar un pecador al arrepentimiento, hermano, es algo serio. Es algo difícil. Porque primero, repito, tienes que haber orado. Si no, el pecador no puede entrar en el canal de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios no está interesado. Dios no es quien está mostrando ese caso. Lo estás provocando tú con tu fuerza. Es más, duele. Pero yo he orado por personas que Dios me ha dicho, ya, no ores más. Y yo he querido salvación de personas que he sentido la reprobación de Dios. Y entonces uno no puede gastar balas. Pero eso te va a pasar cuando tú quieras que Dios vaya adelante y tú ir después con el terreno blandito y fértil. Si tú quieres ir adelante, vas como un papagayo. Y la verdad, ya yo también lo hice, y me frustré. Y yo provoqué cosas sin Dios. Y después al tiempo decía, pero ¿por qué no el fruto no permanece? Porque no estuvo Dios. Porque yo fui adelante de Dios. Porque mis buenas intenciones, mi buena sabiduría, mi deseo se fue adelante y Dios no fue. Por tanto, procura que sea Dios quien te mande, que Dios quien esté tratando. Si no, no se va a arrepentir. Y va a pasar eso, que va a pasar tiempo y dice, me lo tendré que llevar para otra iglesia porque el pastor no lo bautiza. Ya logré que fuera a la iglesia. Oye, pero qué cantidad de tiempo en esa iglesia no bautizan. Y es que todavía no está salvo, nada más que tú crees que porque vino a la iglesia está salvo.
no está salvo, no se ha ni empezado a arrepentir, no ha cambiado de pensamiento, aunque supuestamente se viste como cristiano y viene a los cultos. Pero como tú lo cañoneaste, tú quieres que nosotros no los traemos y el Espíritu Santo no nos va a dejar o que nos va a pedir cuenta y por tanto tú te frustras. Es importante que entienda, sí o sí, necesitas cambiar de argumento. Y eso va a costar. Va a costar tiempo tuyo en explicar los nuevos argumentos. En tono didáctico, no en tono cañona. En tono de maestro, no en tono religioso. Mi iglesia es así y nosotros creemos así. Eso se llama dogma y a nadie ayuda el dogma. Pues vete para otra iglesia. Eso es dogma. A nadie lo ayuda. Tú tienes que decir, a ver, razonemos. A ver, convénceme. Es ahí donde está lo difícil. Que si tú no estás preparado, te va a mover y te va a convencer. O si no te convence porque tu dogma a ti sí te sostiene, pero tú no tienes argumentos para destruir los argumentos del diablo. Y no estás preparado. Y créame, el diablo ahí sí batalla. Y te saca en cara cosas. Y saca cosas. El diablo te pone en muchos momentos como, ¿y tú? No, porque yo veo que tú, y si tú no estás bien por Dios, ahí te mueve el tapete. Ahí te mueve el tapete y dices, no, pero no mires al hombre. Y no es verdad, sí tiene que mirar al hombre. Yo te estoy predicando a Cristo, no mires al hombre. Sí tiene que mirar al hombre, porque tú y yo miramos al hombre. Así que cuando más tú creas que lo tienes medio convencido, ya la última espada que le va a dar el diablo y dice, mira, coge, mátalo con esto. Y te va a decir, ¿y tú? ¿Y por qué hiciste aquello? Pero yo veo que tú, y vas a hacer así, pero haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Falso. Así que tú tienes que tener un testimonio, tú tienes que tener el poder de Dios dado por la oración que Dios te haya puesto ahí. Y por último, tienes que tener los argumentos claros. Si no, no vas a convencer a nadie. Es ahí donde fracasan toda la religión. Ahora quiero que entiendan algo. ¿Por qué lo hacen entonces las denominaciones esas? ¿Qué es lo que pasa con religiones como la de los testigos de Jehová? ¿Qué es lo que pasa? Sugiero ver esta película que se llama así, El que cambia los tiempos. Pido que la vean porque en esa película van a ver, está montada sobre una idea ficticia, pero llega a una conclusión muy poderosa. Los invito a verla para que entiendan qué va a pasar cuando no se entienda el porqué del mandamiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Es una película vieja, cristiana, en el sentido que exalta a Cristo. Pero invito a verla para que puedan captar la carga que me dio Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? No, ¿qué es lo que ya está pasando? Porque yo creo que esta película se hizo antes que existiera el internet, o por lo menos este modo de tecnología que tenemos hoy. Véanla, por favor. Y vean lo que va a pasar y lo que ya empezó a pasar, porque ya esto es otra cosa. Pero ya hay tantas fortalezas y argumentos pro al diablo que ya no es fácil poner allí un rayito de luz para que el pecador se arrepienta. Ya no es fácil. Yo tuve el privilegio de ver esa película casi de los primeros tiempos de que salió, y si la vuelvo a ver hoy la veo cada vez más actual. Y yo digo, Dios mío, como que fuera una profecía. Como que esa película fuera una profecía. Y los tiempos han cambiado brutalmente, más fuerte, más rápido de lo que yo mismo esperaba o pensaba. Y ya hay un nuevo gnosis, una nueva gnosis, un nuevo mundo del pensamiento. Y ya no es fácil poner a Cristo. Y ya cada vez son menos los cristianos capaces de poner a Cristo donde va. Porque o no tienen poder, autoridad y vida de testimonio, o no tienen conocimiento de plantear argumentos. Y para rebatir esos argumentos, no tienen capacidad. Así que ya de tú a tú, la pelea se queda ahí, está bien. Allá tú, nos vemos en el final. Ya tienen que rendirse. Ok, ya, es mi forma de ver la vida. Para ti no es Dios, para mí sí es Dios. Tabla, pero no pueden llevar a nadie a arrepentimiento. Su vida está escasa, está menguada. Y es fácil satanizar y decir, porque son del diablo. Eso no sé decir cualquiera, ellos también lo dicen de ti. Tú eres del diablo, eso es fácil. Soltar un denuesto es fácil. Lo difícil es poner un argumento que el otro lo deje pensar. Lo difícil es hacer una apologética. Tú dices que es así, sigamos el camino. Pensemos. Estamos en el tiempo con los jóvenes examinando estudios donde yo veo cómo ellos sacan de adentro de sus argumentos, elevan sus códigos y ponen los otros, pero están en la batalla de lo que he oído en la iglesia y lo que oigo en la calle, lo que me dice el mundo, lo que veo en películas. Y cuando estamos en el debate, cultos que son para 1 hora están durando 3 horas y no quieren salir porque ese es el punto, que están llenos en los debates de la calle, del mundo, y no tienen argumentos. Pero quieren que sepan mi percepción con los jóvenes, quieren tener los argumentos. Podrán andar mal algunos de ellos, pero quieren tener los argumentos correctos
pues tendremos que dárselo. Y no habrá que estar diciendo, si te veo de nuevo fornicando, porque no funciona. Necesitan entender, necesitan razonar, y allí, cambiando los pensamientos buenos por los nuevos, allí produce Dios en ellos el arrepentimiento. Porque de ahí para adelante no van a ir de nuevo al pecado, porque ya no entendieron, ya es su pensamiento, no es el de otro. Así que, ¿qué demanda eso? Demanda entonces, hermano, tendrás que sufrir mucho. Secta como esta, los testigos de Jehová. ¿Por qué creen que ponen tanto énfasis en los estudios? ¿Qué te ofrecen los testigos de Jehová cuando tocan la puerta? Un estudio, quiere que vengamos aquí. Mire, nosotros se lo vamos a dar con cucharita. Yo no tengo vista para leer la Biblia. No se preocupe, nosotros se la leemos. Yo no tengo tiempo porque tengo un camión de arena. Nosotros le vamos a ayudar a pasar el camión de arena. Yo hasta el sábado no tengo tiempo. Nosotros podemos venir el sábado. Yo tengo religión. No hay problema. Nosotros no importa. Respetamos su religión. Yo creo en Jesucristo. No hay problema. Ya conoce al Hijo. Nosotros le vamos a presentar al Padre. Pero escuche los estudios. Nosotros, si usted está tan segura de creer en lo que cree, ¿cuál es el problema en creer en lo que nosotros le traemos? Denos la oportunidad, un estudio. Ellos no llegan echando agua en la frente, no llegan haciendo el milagro, no llegan empujando. Ellos te proponen un estudio. Y amado mío, créeme, y ustedes y yo lo hemos vivido, llevar al arrepentimiento y a la fe a un testigo de Jehová se hace difícil. ¿Por qué? Porque están sedimentados argumento con argumento, argumento con argumento, error con error, error con error. Por tanto, cuando tú quieras producir algún testigo de Jehová, tienes que saber más que ellos de sus propios textos, de la historia de sus textos, de la historia de su Biblia, de la historia de su profecía. Tienes que decirle, ya veo que entiendes ese texto, pero te faltó el contexto. Mira, vamos 3 versículos adelante, 3 versículos atrás. Apliquemos el pensamiento que trae. ¿Ves que no cabe que eso sea Jehová? ¿Ves que tiene que ser el Hijo? ¿Quién es el que estaba muerto? ¿Quién dice, Jehová murió y resucitó? ¿Verdad que no? Y te va a decir, mira, yo nunca lo había visto. ¿Ves que no fue Jehová? Jehová no murió, ni resucitó. Aquí dice, mirad a mí al que traspasaron. A ver, ¿cuál fue el que fue traspasado? A ver, vuélvelo a leer. Si tú no has ido a sus textos, hermano, entonces es más fácil decir, no, él está bajo maldición, él es testigo de Jehová. Eso ya no tiene arreglo. Sí tiene arreglo, pero habrá uno que ver si Dios quiere salvarlo. Y 2, habrá que tener más argumentos que él para poderlo sacar de su error. Es ahí donde yo te digo, se hace muy difícil porque llevan doctrina con doctrina, clase con clase, tiempo con tiempo, semana por semana, bajo una enseñanza falsa. Ya están sedimentados en el error. ¿Cómo eran antiguamente los comunistas para convertir? Muy difícil, porque era una clase ideológica toda la semana. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si alguno de ustedes estuvo. Eran estudios ideológicos, seminario ideológico, repaso de discurso fidel día tras día. Eso era todos los días. Era un adoctrinamiento. Su doctrina era todo lo máximo. Es imposible. Así que, igual que ha pasado los testigos de Jehová, los ideologizados no son fáciles de arrepentir, porque tienen una ideología muy fuerte. ¿Y qué es lo que quiere hacer la comunidad gay actualmente? Una ideología LGTBI. Por tanto, el libro que se da en la primaria, Pepito tiene 2 padres o tiene 2 madres, es una ideología para que los niños entiendan que es normal tener 2 papás o 2 mamás. O sea, todo empieza aquí en lo que te funda. Una vez que eso se hace un sedimento en tu mente, para arrepentirse tiene que haber un pensamiento mayor, superior, en verdad y en poder que reemplace ese. Así que no puedes tú, hermano, ir hasta ese lugar. Voy a dar unas promesas. Terminamos con esto y vamos a orar. Promesas para los que quieren llevar personas al arrepentimiento. Número 1, sea tu mamá, tu hija, tu papá. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, porque ahí es donde está pecado, amartia. ¿Qué quiere decir en griego? Hierro. Tiro al blanco, fallido. Ese es el vocablo griego que se llama amartia. Pecado no es un hecho solamente equivocado. Es un tiro en error, un tiro fallido. Él tiene un código que le hace tirar, le hace proyectar su vida, porque ha entendido algo. Eso es algo equivocado y erróneo, pero él tira conforme a su código. Tiene que venir un código que le diga, hey, esa no es la Diana es esta. Estás tirando mal. Te pusieron un código erróneo y eso va a costar tiempo. Repito, ¿quieres llevar arrepentimiento a alguien?
va a costar tiempo, va a haber que consagrarse, va a haber que reajustar. Y si te vas a meter en un proyecto que te involucra toda la vida y todo tu tiempo, te embarcaste. Porque te va a absorber toda la vida y todo tu tiempo un proyecto y se va a morir todo el mundo a tu lado sin arrepentimiento. Y aquello que Dios te mandó a llevar al arrepentimiento no lo vas a tener posiblemente del pastor, sino de ti, pero te metiste en un proyecto absorbente y te absorbió toda la vida y se te fue el tiempo. Así que una promesa muy linda: salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando tú lo hagas volver del error de su camino con los argumentos nuevos, hermano, mucha gloria. Os digo saber, dice la Biblia, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esto a mí me da gozo. Provocar en el cielo gozo, además con los ángeles. Dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ser objeto de provocar gozo en el cielo, provocar fiesta entre los ángeles, hermano, a mí me hace sentir muy feliz. Y déjame decirte, son goces muy escasos que tendrán escasos cristianos, porque no todos tienen ese deleite de llevar a un pecador al arrepentimiento. Prefieren llevarlo a la iglesia para ver qué pasa en la iglesia el mito. Y ya hemos tenido ejemplo y por eso enseño como el Señor. No traigan a nadie a la iglesia hasta tanto no lo hayan discipulado. Se va a fijar en lo que no debe, va a ver lo que no tiene que ver. Trátenlo en casa. No quiere decir que no lo evangelicemos. Primero necesitamos llevarle los argumentos. Si viene a la iglesia, escucha cualquier cosa que rompa su código y no nos entienda, va a decir, me voy, no sé a qué. Aquí no vengo más porque vi a fulano o a mengano que. No se hace así. Dejen que las personas tengan su trato de convencimiento. Si no entran en cavilación consigo mismo, ¿para qué van a venir aquí? No lo hagan, los dañan. Después se van a ir y decir, ya yo estuve allí, a mí no me gustó. Porque ahí dicen tal cosa. Y ahí dicen más cual cosa. Y se van a ir. Así que mejor trátalo tú, que va a exigir que te capacites. ¿No te quieres capacitar? Pues no quieres que se arrepienta. Porque es fácil decirle, Señor, conviértelo. No es verdad, hermano. No es verdad. Dios no lo va a hacer. Porque ¿cómo oirán si no habrá quien los predique? ¿Cómo creerán si no oyeren? ¿Y de quién van a oír? ¿De los caballos? ¿De las plantas? Tienen que oír de los humanos. Así que no pueden convertirse, amado, hasta que alguien venga y les predique. Y tienen que dejar sus pensamientos porque Dios les dice, deje el hombre impío y el inicuo, deje sus pensamientos. Así que algo no vivido por ti, hermano, quizás es ese gozo que hay en el corazón de un justo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien dice, entendí. Déjame decirte que casi se siente la fiesta del cielo, porque es que es alguien que cercena, quema un pensamiento dañino, equivocado, perverso y malo, y lo suplanta por los pensamientos de luz. Eso da una alegría, eso da un gozo que yo te invito. ¿Quieres tenerlo? Conságrate, prepárate, pídele a Dios la unción y lo vas a tener. A lo mejor te cuesta 1 año o 2, pero lo vas a tener. Es un gozo, hermano, inefable. Y es cuando alguien suplanta su pensamiento erróneo y pone, no el tuyo, el que Dios te ha dado a ti, por el cual en él mora la vida. Hazlo y verás. Yo quiero terminar con esto. Dice la Escritura, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, vas a resplandecer. Como una estrella resplandece a perpetua eternidad, así son los maestros, así son los que enseñan, así son los que llevan a otros al arrepentimiento. Hazlo, tómate el tiempo. A lo mejor no es tu don. Tú dices, no es mi don predicar, pero y lo que has vivido no lo puedes compartir. Lo que ya tú te arrepentiste, lo que ya tú sí entendiste, eso no lo puedes compartir. No te pido que te metas en temas escabrosos, pero tu cambio no lo puedes compartir. No puedes buscar personas afines o personas iguales a tu pasado que tengan los mismos pensamientos y códigos erróneos y llevárselos. Yo quiero que entendamos el llamado que Dios nos hace hoy. Vamos a ayudar a arrepentirse al prójimo. Dios nos manda. Vamos a sacar tiempo. No se resuelve con campañas. Ya lo vimos en los muchos grupos que andan por ahí, pseudo pentecostales. Muchas campañas, poco arrepentimiento, poca fe. Hay poder prometido para el que enseña. Adquiérelo, reclámalo, pídelo, solicítalo, conquista ese poder. Hay poder para ti si tú te crees torpe. Hay poder para que entiendas, al menos a explicar tu verdad, la que viviste tú. En las 3 áreas, 10 áreas que viviste, ahí yo viví esto. Yo sé cuando uno se engaña, se esconde, pero entendí lo malo de esto. ¿Por qué la Biblia dice esto? Lo entendí. Si tú te arrepentiste,
entonces ayuda a otro con lo que tú te arrepientes. Y ese es el llamado de Dios. No solo que mandes, lo exijas, lo demandes a otro con furia. Ya cambia, ¿hasta cuándo tienes que cambiar que me tienes cansado? No lo estorbes más. Si no lo puedes tolerar, aléjate tú, pero no estorbes el camino a Dios a esa persona. Déjalo así. Ya, ese es su pecado. Pero si tú no tienes capacidad para llevar al arrepentimiento, no lo fastidies. No lo estropees. No sea que diga, la religión de la loca esa religión yo no la resisto, todo es lo mismo con lo mismo. Si no estás teniendo gracia para explicar los argumentos correctos de Dios, mejor ni los enuncies, ni los hagas. Ora y Dios buscará. Enseña, hermano, enseña y no te canses. Los que tenemos hijos jóvenes, los que tienen adolescentes, por favor, no se cansen, documentense, busquen la información, compitan. Si hay que usar Facebook, WhatsApp, Instagram, úsenlo, compitan con el mismo Facebook, busquen el contenido que edifica, llámenos a los argumentos que vencen, los argumentos pecaminosos. Pero si hay que pelear, hermano, no huyan, peleen. Si hay que guerrear, guerreen, no huyan. Guerra, mijo. Como en la plataforma que quiera, en YouTube, vamos a YouTube, donde tú quieras, te voy a ganar. Dios me ha dado la gracia, Dios me ha dado la sabiduría, Dios va a ponerse en ti. Y pelea, acepta el reto. No diga, eso es del diablo. No, ahí no. Vámonos para la iglesia, siéntate bien portado, ponte una ropita buena y atiende al pastor. No quieren. Y si vienen, van a ver el pastor mil cosas que el diablo les puede poner y se van a ir y nunca más van a volver. Vamos a orar. Dice un canto que quiero que usemos. Hay un pueblo que te ama y levantó tu palabra y dice, despertó de las tinieblas por ti. Ese es un canto cubano. Quiero que entiendan, eso fue un canto que ahí de la iglesia de Parcelación del hermano Rolando, que cantaban desde un techo, comentan ellos, desde la azotea de un edificio. Y ellos le decían, ven Jesús, da la luz a tu pueblo y libertad. Y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Eso lo dice este canto. Yo quiero que lo cantemos. Liberar la mente del cautivo, de eso se trata. Dar libertad a la mente de los cautivos, de eso se trata. Pero ojalá que fuera con un exorcismo. Ojalá que pudiéramos tener una vara y hacerle así a los nuestros y cambiarle la cabeza y borrarle la basura. Pero no es así, hermano. La vara es la sabiduría de Dios, es la revelación de Dios, es el despertar. Esa es la vara. Y Dios te invita a usarla. Toma la vara, que hay poder en esa vara. Esto no es para el pastor, ni es para el ministro, ni es para el evangelista. Esto es para cristianos. El pueblo que te ama en tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Y hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo en libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Ven a liberar. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo en libertad. Llámalo, dile, ven Jesús. Ven Jesús en medio de tu pueblo. Que tu luz queremos alcanzar. Queremos alcanzar luz para traer a otros del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús, no te aceptes mediocre, no te aceptes mediocre. Aprende a explicar lo que te ha pasado. Acepta el reto.
atraerá Señor que te ama en tu palabra. En la palabra está todo. Ellos podrán rebatir tus argumentos, pero no los de Dios. Y hacer tu voluntad. Sencillamente porque la palabra es verdad. Recibe la luz. Ven Jesús, el Señor de tu pueblo. Pídele a Dios la luz para traer a otros. Estamos llorando porque el diablo ha cegado. El que no leía Biblia lee internet. El que no leía la Biblia ahora la lee de otros en internet. Perdiste la oportunidad. Ahora están escuchando a otros. Ahora se suscriben a canales heréticos. Ahora están más confundidos. Ahora tienen códigos erróneos. Necesitas esa luz del cielo para plantar los argumentos correctos. Decirle a Cristo: te necesito. Te necesito, Cristo, para poder poner los pensamientos adecuados. Díselo a Dios. Para pelear mi familia necesito una lengua sabia, Señor. Un corazón entendido. Señor, la batalla es de argumento porque el campo de batalla está en la mente. Señor, creíamos que eran demonios que los poseían. Ahora entendemos que son ideologías, códigos que los han programado y los están llevando como marionetas de un lado a otro en el pecado. Señor, danos la gracia de poder enfrentar esos argumentos y llevarlos cautivos, presos a la obediencia a Cristo. Que esas fortalezas sean destruidas, pero no por el exorcismo, sino por la gracia que tú pongas en nuestras lenguas, en nuestras cabezas, argumentos poderosos que no pueden rebatir, que queden pensando, que queden asustados, que queden allí sin pruebas. Es que tú eres la verdad, no eres una verdad, eres la única verdad, tú eres irrefutable, no hay mentira en ti, no hay duda, no hay cambio, no hay sombra. Tú eres eterno, eres abierto, eres transparente, limpio, eres entendible, eres sabio, poderoso. Tú eres recto y tus argumentos prevalecen. ¿Por qué no argumentarlos? ¿Por qué no ponerlos? ¿Por qué no dominarlos? Para que nuestros hijos y familia puedan arrepentirse. ¿Por qué huir? ¿Por qué no plantar la defensa de la verdad del Evangelio? ¿Por qué no aceptar el reto de lo que ellos tienen torcido y tratar de, en el espíritu tuyo, traerlos a la luz verdadera? ¿Por qué dejarlos confundidos? ¿Por qué dejarlos que desciendan al sepulcro en un error de hombres, en una doctrina humana, en una ideología loca? Señor, danos la gracia. No sea que mueran en el error y en ello tengamos culpa, Señor. Enséñanos a orar para el poder y a orar por la sabiduría y la ciencia. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu iglesia crezca, pero con los arrepentimientos verdaderos. No con timos y engaños, no con lágrimas falseadas, no con manipulaciones, no con gritos, con personas que entiendan, Señor, que cambien a gusto, que cambien basado en sus argumentos, que los hagan suyos. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amado, voy a invitar a reoír esto, a volver a oírlo, a meditarlo. Toca con nosotros, tocó conmigo, primero tocó conmigo. Todo el que quiera que un alma se convierta, si de verdad lo quieres, vuelve a oír esto. Necesitas destreza y gracia, necesitas entender que el cambio que no han tenido
Pongamos su dureza a un lado, no sé qué por ciento, 10, 20, 50, 80, pero todavía si nos quedara un 20, está a nuestro lado. Y es que no hemos tenido la gracia de poder explicar bien. No hemos podido. Los hay duros, muy duros, que queden 100% por su dureza. Que queden allí como blasfemos, después de entender. Que queden como personas réprobos que dicen, ya entendí, con todo eso no me da la gana. Ya entendí, tienes razón. Nunca lo había entendido, pero con todo eso me quiero ir al infierno. Amén. Dios escuchó tu petición. Buen viaje. Que Dios los bendiga.